Buenas noches, ministro, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, muchas tapas en estas últimas horas de aquellos que poco se preocupaban por el coronavirus y que militaban la anticuarentena y que ahora están preocupados porque la Argentina pasó el 1.000.000 de infectados. Sí, bueno, obviamente todos estamos preocupados por eso y por eso estamos ocupados justamente desde hace mucho tiempo, pero ahora particularmente ocupados en el resto de la provincia argentina, fuera del AMBA. No es que haya desaparecido del AMBA, porque sigue habiendo un número importante de casos, pero con una tendencia descendente, cosa que no ha sucedido en las últimas semanas en las provincias de Argentina, en casi todas. Lo que sí puedo decir como buena noticia es que en las provincias donde ascendió de una manera brusca, con un pico muy fuerte, con el cual obviamente nos preocupamos todos, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, claramente ha habido en el día de hoy, en principio, una tendencia a estabilizar, es decir, no hubo un incremento muy importante con respecto a lo que venía sucediendo. Creemos que eso puede ser una tendencia, estamos trabajando muy fuerte, está todo el ministerio descentralizado, o sea, las autoridades políticas también, no solo los profesionales itinerantes que tenemos del principio, están en las provincias trabajando arduamente, codo a codo, con todos los ministros provinciales, como corresponde, ¿no? Usted dijo en las últimas horas que la vacuna puede llegar en diciembre. ¿Hay algún dato efectivo? Nadie puede ser... No. Sí, claro que sí, uno no va a decir macana. El tema es que la incertidumbre está en que naturalmente tiene que ser aprobada la vacuna. Y si bien nosotros estamos negociando con varios, y vamos a comprarle a varios, de manera tal de asegurarnos no solo en lo más pronto posible la vacuna, sino la mayor cantidad de vacunas, pero esa negociación, en uno de los que estamos negociando, podría ser que la entrega comenzara antes de fin de año o a principios del año próximo. ¿Cuál es ese? Pero ¿Se puede saber, hasta el último ministro? día vamos a estar. No, déjelo así porque finalmente estamos firmando inclusive un contrato, pero el contrato tiene esa salvedad, si la vacuna no es aprobada en tiempo, naturalmente, porque después que se termina la fase 3, hay que esperar como un mes en que se hagan todos los análisis por grupos neutrales, grupos por fuera de las empresas, que hagan toda la información de los muchos miles de casos en los cuales se hizo el ensayo, en unos con la vacuna real y en otros con el placebo. No es un procedimiento simple y, por supuesto, si bien viene muy acelerado, dada la circunstancia mundial, tampoco se puede hacer en muy poquito tiempo, que es lo que está pasando. Nosotros tenemos la tranquilidad que tenemos 3 de los que están, van a ser seguramente proveedores nuestros, que están haciendo el ensayo clínico aquí, y uno que está fabricando la vacuna, con lo cual creo que estamos en una situación bastante privilegiada, sobre todo para no estar en el hemisferio norte, para tener acceso rápido a la vacuna, oportuno y en cantidad suficiente, ¿no? Ahora, con eso que podría estar en diciembre, digamos, ¿cuándo se podría hipotéticamente, o ustedes estiman, comenzar la vacunación y de qué forma se podría realizar eso? No. ¿Inmediata? Mire, a ver, sí, claro, ni bien esté, vamos a empezar, eso seguro. Lo que sucede es que tiene un desafío logístico muy importante. Primero por cantidad. Segundo, porque hay es decir, hay 2 fabricantes, pero que tienen vacunas que deben ser conservadas a altísima, baja temperatura. Es decir, tienen que ser conservadas a menos 80 grados, con lo cual tiene toda una logística muy especial, un traslado muy difícil. Bueno, pero ese es nuestro problema, pero lo vamos a resolver. Y después, cada uno, y vuelvo a decir, dependerá de cuándo estén disponibles, cuándo estén aprobadas y cuándo tengan para venderle a la Argentina. Pero nos estamos haciendo precontratos con cada una de las firmas de manera tal de tener asegurado un stock y a su vez hacer un rumbo donde yo estimo que en marzo, ya vamos a entrar en un alto régimen, obviamente con las prioridades que tiene este tipo de vacuna, que primero se trabaja sobre los más vulnerables y sobre todo sobre los que trabajan en salud, porque son los que tenemos que conservar en funciones para atender a todo el resto, ¿no? Y no que nos pase como nos pasa ahora, que tenemos una merma de muchos trabajadores, merma que además a veces es trágica porque se mueren,
que tienen que ver con justamente que se tiene una posibilidad de contagio mucho mayor, como son los trabajadores de salud. ¿Cuántos precontratos, dijo ministro, que han firmado ya? Nosotros tenemos 2 firmados y hay una ley que está en estos momentos en el Senado, fue aprobada por los diputados ya hace 15 días y que seguramente mañana se tratará en comisión, y que también esa ley nos habilita a tener algunas de las cosas que nos piden las firmas que están negociando con nosotros. Así que realmente, vuelvo a decir, el Estado argentino hace muchos meses, porque le estoy contando no el final de la historia, porque no terminó, pero estoy contando una historia larga. Nosotros empezamos hace mucho tiempo, y por eso creo que tenemos una posición bastante privilegiada en el acceso a la vacuna, que no es solo cuándo, sino con cuántas vacunas vamos a tener, y por supuesto al final a qué precio también, ¿no? Sí, sí. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Amorín lo saluda. ¿Cómo le va, Juan? Quería consultarle por una noticia que está circulando en las últimas horas que tiene que ver con el sistema de medición global de la Universidad de Oxford, que decidió retirar a la Argentina del listado de casos positivos de COVID-19 por supuesta falta de calidad en la información. Tengo entendido que tiene algo que ver con los testeos. Quería saber si ustedes estaban al tanto de ello y si hay alguna manera, si a ustedes les interesa regresar a ese listado y de qué forma se regresa. ¿A qué se refiere Oxford cuando dice falta de calidad en los datos? No, mire, eso se origina en una comunicado nuestro de hace 10 días. Nosotros empezamos a ver, usted sabe que los testeos es quizás lo que más nos cuestiona, que tenemos de pocos. Entonces nosotros empezamos a ver, sobre todo porque expandimos mucho la capacidad de testear, con inclusive los nuevos reactivos con antígenos, ese es el detectar federal, el propio presidente lo lanzó, y resulta que empezamos a ver que caían el número de testeos diarios que nos informaban. Hablamos con todas las provincias y descubrimos qué estaba pasando. Que en realidad los positivos, que son los que hay que saber, porque son los que hay que obviamente identificar primero, aislar, revisar los contactos y tratar si fuera necesario, se ponían y se informaban. Pero los negativos no se informaban, con lo cual pasaban 2 cosas. Decíamos menos de lo que estábamos haciendo, y en segundo lugar pasaba una segunda cosa: como se ponían todos los positivos, daba una tasa de positividad altísima. Sí, nosotros lo marcábamos la semana pasada. Y entonces, estos días se corrigió eso, claro, porque hoy hay... Sí. Claro, hoy empezamos a corregirlo. Yo creo que todavía no está totalmente corregido. Pero bueno, lo que dice esta ONG inglesa es lo mismo que decimos nosotros, que estamos preocupados, pero lo hemos corregido, modificamos y simplificamos el sistema, y además conversamos con todas las provincias diciéndole, bueno, por favor hagan los esfuerzos para notificar, porque todo el trabajo está hecho y lo único que no se hace es ponerlo en evidencia, lo cual es medio tonto, casi le diría a usted. Ahora, pero bueno, Inés, ahí han tratado ahora en las últimas horas en esto que yo estoy marcando, ¿no? Los anticuarentena, que se burlaban del virus, que no existía, incluso en los medios del periodismo de guerra, ¿no? Ahora se preocupan, esto que hablábamos al inicio, 1 millón. Ahora, me parece que lo que hay que destacar acá también, frente a la problemática, usted recién lo decía, del interior, es que el sistema sanitario está respondiendo y sigue respondiendo. No ha colapsado en ningún momento en nuestro país, ¿no? Creo no equivocarme en esta apreciación, ¿no? No se equivoca, ¿no? Yo estoy orgulloso de la respuesta del sistema sanitario, que es larga, que es difícil, con una prolongación muy dura, porque la verdad que son mucho tiempo, quizás por también un país tan grande. Tuvo un epicentro en el AMBA y ahora se corre, y nuestro país es muy claro, extenso. Entonces, de la misma manera que hubo lugares que no tuvieron nada durante 3 meses casi, varias provincias, resulta que ahora pasa esto. Lo que sucede también es que es difícil de comparar, porque nosotros estamos en invierno. Esto empezó al empezar el otoño prácticamente, y resulta que nosotros venimos transitando todo el invierno, del cual no salimos, pero claro, es también la peor época, de manera tal que, bueno, tenemos barrios vulnerables, cosas que en otros países no hay, pero lo que es cierto es que en toda América hay una extraordinaria permanencia de la pandemia, como todos lo sabemos, y eso pasa de Canadá hasta Ushuaia, de manera tal que estamos lidiando con eso, se ha trasladado a otros lugares, y bueno, estamos trabajando fuertemente para que el sistema siga
respondiendo como responde, que ningún argentino se quede sin atención, que no haya geriátricos que ni siquiera lo van a ver porque los abandonan, o que no veamos los cadáveres o los cementerios que no tienen lugar porque tienen una demanda que los sobrepasa. Ninguna de esas fantasmas que yo tuve al principio, y que naturalmente nadie sabe porque esto es incertidumbre, han sucedido. Así que en ese sentido... Bueno, yo no ahí puedo decir está que estoy además contento porque... como respuesta a los que hoy critican, dice, ¿para qué sirvió la cuarentena tan extensa? Ahí está la respuesta, ¿no? Para consolidar un sistema sanitario que estaba destruido en la Argentina, porque sin esa consolidación hoy muchas provincias ya estarían gravísimos problemas de salud, ¿no? Sí, claro, y además usted dice bien, así, es lo mismo que dicen eso ahora, era lo que boicotearan todo lo que podían la cuarentena y su efectividad. Bueno, pero de todas maneras no es ese, nosotros hacemos política sanitaria, hemos tratado en todo momento que la política partidaria no se metiera en esto, se metió lamentablemente y creo que con consecuencias, pero bueno, claramente los que están manejando este tema y los que tienen la responsabilidad sobre su población, que son los gobernadores, cualquiera sea el signo político, estamos trabajando juntos, fuerte, firme y claramente teniendo una política única en un país federal, que es muy difícil en los países federales tener política única. Miremos lo que pasó en Brasil, miremos lo que pasa en Estados Unidos. Según cada estado hay una política y no coincide ninguno con el Estado Nacional. Entonces yo creo que tenemos que estar orgullosos los argentinos, no de la pandemia, que es una tragedia colectiva inmensa, la mayor del último siglo, sino de cómo hemos reaccionado no solo los gobiernos de distintos signos políticos, sino también la población. Claro. Ministro, ¿se puede esperar una baja de casos de aquí a fin de año? Pienso fundamentalmente en las fiestas y en la temporada. Ayer la provincia de Buenos Aires anunció la temporada 2021 y obviamente también preocupan, imagino, y mucho las reuniones sociales por Navidad y fin de año. ¿Cómo lo imagina usted? No, yo lo imagino que todavía vamos a tener problemas, que va a haber riesgos, pero que va a haber mucho cuidado con respecto a los riesgos y que vamos a estar en una situación menos complicada que la que hoy tenemos. En ese sentido soy optimista totalmente, pero también depende mucho de nosotros, ¿no? En el sentido, como usted bien decía, todas las causales masivas de contagio son las reuniones sociales. Entonces, en ese sentido hay que ser muy cuidadoso, hacerlas al aire libre, hacerlas guardando la distancia, hacerlas teniendo protección, cosa que todos sabemos, pero que a veces no se cumplen, ¿no? Y eso me parece muy importante para poder sacarnos de encima esta terrible pandemia, ¿no? Vuelvo a un tema que hoy por hoy es lo que nos tiene a todos esperanzados, no quiere largar mucha prenda, pero es el tema de las vacunas. ¿Con Rusia también han hecho algún acercamiento? Porque pareciera, no sé cuál es su información, claro, pero pareciera que hoy es la más avanzada. Con Rusia hemos estado siempre, hemos tenido videoconferencia a través de la embajada, estamos haciendo preguntas, no, eso sí, con todo, con China también, estamos con una de las vacunas chinas que se está haciendo el ensayo clínico acá, parte del ensayo clínico. Sí. No, con todo, mire, de los grandes que están en la lista de los que estarían en los primeros lugares, le diría que salvo con Moderna, que es una de las vacunas estadounidenses que no hemos tenido contacto, pero porque primero es una de las que hay que guardarla con mucho frío, y segundo tiene un precio muy alto, $37, y la verdad que eso claro, dificulta mucho, porque en el presupuesto del año próximo, ustedes verán que el monto asignado a vacunar es una barbaridad, sí, y en un momento como está la Argentina, tener ese tipo de esfuerzo para tener la seguridad de tener mucha vacuna, bueno, y una vacunación bien amplia no es poco, ¿no? Y el convenio firmado con México, ¿se ha comenzado ya a desarrollar aquí en territorio argentino en los laboratorios de Sigman? El convenio que sí que se hizo con Oxford, México, bueno, están en Sí, correcto. Están en plena transferencia de tecnología. No sé si han empezado a elaborar vacunas, pero sí nos dijeron que aunque no estuviera terminado
los estudios, o sea, que no estuviera aprobada la vacuna, ellos a riesgo iban a empezar a fabricarla, lo cual es una buena noticia. Bien. Ministro, la última... No, por eso le digo. Sí, perdón. Sí. No, le digo que obviamente es un juego de incertidumbre, porque además todos quieren vacunas, todos la quieren cuanto antes, pero yo tengo mucha confianza que nos vamos a tener vacuna oportunamente y con números suficientes para una amplia cobertura. Es decir, todas las vacunas tienen... Hay que esperar que un grupo algo. Claro, lo que le pasa a Europa, lo que le pasa a Europa ahora no nos pase a nosotros el año próximo. Ya esperemos la vacuna tenerla, ¿no? No, claro, no, por supuesto, eso seguro que no. Vamos a tener muy vacunada la población y eso va a ayudar mucho, sobre todo. No solo va a ayudar a que emparar un poco el tamaño de la pandemia, la magnitud y la difusión, sino además la mortalidad, porque no se olvide que primero se vacuna a las personas que por edad o por patología previa tienen riesgo aumentado. O sea que lo que varía mucho es eso al principio, ¿no? Sí, sí. Bueno, Ginés, como siempre, muchas gracias, y remarcar, siempre lo hacemos, el trabajo suyo, de Fernán Quiroz en la ciudad, de Goyán, de los ministros, que en un hecho inédito, además, no se ha remarcado, pero el domingo pasado las 24 provincias o el anterior firmaron este acompañamiento, ¿no? Así que es un hecho inédito eso también para la vida política argentina. Abrazo y gracias, Ginés. Sí, yo estoy orgulloso de todos los ministros y los equipos provinciales de todas las jurisdicciones. Y le digo una cosa, nosotros nos reunimos una vez por semana, obviamente vía virtual, con todos los distritos de la Argentina y a su vez, esa es el COFESA, el Consejo Federal. Total. Y a su vez durante la semana yo le diría que hablo entre gobernadores y ministros, por lo menos con la mitad de las provincias. Bien, abrazo y gracias, Bueno, gracias. Chau, gracias, Ginés. Gracias. Bueno, muy interesante,